su corazón está preso. Abriendo las puertas al conocimiento, la formación, la investigación y extensión universitaria. La 98.7 MHz presenta el micro radial universitario con toda la actualidad de las unidades académicas. Universidad Nacional de Misiones, 50 años formando profesionales para el futuro. Y en el espacio de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, les queremos anticipar un interesante taller que se desarrollará la próxima semana, el primer taller regional de podostemáceas. Se realizará del 12 al 14 de junio en el Museo Aníbal Cambas y también en el edificio de esta unidad académica, para hablar acerca de este tema y saber a qué nos referimos cuando hablamos de podostemáceas, sobre todo quienes no estamos en este ámbito, y para conocer también sobre esta actividad y quiénes serán los disertantes. Estamos en comunicación con la profesora Manuela Rodríguez, licenciada en genética, profesora en biología, es directora del Departamento de Biología y también responsable de la Cátedra de Biología Vegetal de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la UNAM. Muy buenos días, la saluda Susana Babi de Radio Universidad. Buenos días, Susana, ¿cómo estás? Un gusto compartir este espacio y poder comunicar de algún modo lo que estamos haciendo desde la investigación. Y bueno, también quiero decirte que me acompaña en este taller, surge a partir de un proyecto de investigación de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, que dirigimos con la doctora Juana Peso, y que entiende o trata de explicar la ecología y taxonomía de podostemáceas y las comunidades de invertebrados que crecen en estos lugares, ¿no?, tan particulares, que son rápidos saltos, como los saltos del Moconá, los saltos de arroyos que tenemos en nuestra provincia, Crisiuc, las cataratas del Iguazú también. Bueno, estas son plantas muy particulares, pertenecen a una familia que tiene una distribución muy amplia en los lugares, ¿no es cierto?, tropicales y subtropicales. A nivel mundial está representada por 50 géneros y 300 especies. Y bueno, Misiones forma parte en la Argentina también de un área de distribución de 5 géneros y 9 especies de esta familia. Uh-huh. Así, estas especies crecen muy bien en lugares donde las corrientes o están sometidas, ¿no es cierto?, a corrientes muy rápidas, justamente donde siempre la vemos, y quizás a lo mejor la población se haya sacado una foto, y detrás están los saltos y también están estas plantas particulares que justamente están adaptadas a vivir bajo ese continuo torrente de agua, ¿no? ¿Y cuál es la importancia en el ecosistema de estas especies vegetales, y a partir también de las investigaciones que desarrollan ustedes, las particularidades que tiene también? Bueno, primero es que colonizaron lugares donde, por ejemplo, son rocosos, uh-huh, están adheridas a las rocas o en los paredones de justamente estos arroyos y saltos, y en ellas se albergan una fauna bastante particular, vinculada a especies, ¿no es cierto?, de invertebrados, que desarrollan allí parte de su ciclo biológico, y también están vinculados a estas plantas los peces. Son plantas que tienen exigencias muy particulares, una transparencia, ¿no es cierto?, del agua, un porcentaje de oxígeno bastante importante,
y se han adaptado justamente porque desarrollaron ciertas particularidades de adhesión al sustrato y de desarrollo de partes de lo que nosotros conocemos como hojas, raíces, y en esas partes vegetativas de las plantas crecen o se desarrollan estos invertebrados, que pueden llegar a ser indicadores, ¿no es cierto?, biológicos en ciertos lugares donde, por ejemplo, se desarrollan actividades por parte del ser humano, ¿no?, actividades antrópicas vinculadas a utilización de las cuencas, de los espacios para recreación. Bueno, en definitiva son plantas que pueden llegar a ser indicadoras también de contaminación y también las comunidades que viven con ellas, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido, como remarcaba, el lugar estratégico que tiene, o las condiciones también que tiene nuestra provincia, nuestra región y su ecosistema para que se puedan desarrollar. Exactamente. Nosotros estamos abocados en este momento no solamente de identificar las especies, sino entender sobre la ecología, caracterizar los ambientes, también en el contexto, ¿no es cierto?, dónde se encuentran esos saltos, a qué cuencas hidrográficas pertenecen, cómo se encuentran esas cuencas respecto al uso, a la conservación. Por eso también recibimos de alguna manera el apoyo, ¿no es cierto?, de instituciones vinculadas a la conservación de la diversidad biológica. Y en este sentido, nosotros también estamos vinculados con, por ejemplo, el Instituto Misionero de Biodiversidad, el Ministerio de Ecología, con los guardaparques que nos asisten cuando visitamos, por ejemplo, parques provinciales, todo con la debida autorización para realizar estos estudios, no solamente de las especies, sino también de la calidad del agua, ¿no? Y ver de qué modo existe una correspondencia entre el desarrollo de estas especies y su hábitat, para tomar decisiones posteriormente acordes a esas características particulares. Manuela, y sobre el taller en particular, nos gustaría que nos cuentes quiénes van a disertar en esta actividad. Bueno, en esta oportunidad nos va a acompañar el doctor José Luis Fontana, que él desde el año 2000 se encuentra abocado a estudiar las podostenáceas, sobre todo desde el punto de vista ecológico, y comparte con otros especialistas del sur de Paraguay y del sur de Brasil, justamente toda esta parte principalmente abocada primero a la identificación de las especies y después a la ecología. Por tanto, nos hicimos una propuesta conjunta con la Universidad Nacional del Nordeste a través del doctor José Luis Fontana y de su equipo, nuestro equipo local, perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas, e invitamos, ¿no es cierto?, a el doctor Melo, que está en la Universidad de Río Grande do Sul, que él se encuentra abocado también al estudio de las especies taxonómicos, pero también ecológico en especies de esta familia en Brasil. Y nos acompañan también como parte de los conversatorios y de las conferencias profesores de la Universidad Nacional del Litoral, que también se encuentran desde hace muchos años interrelacionados con grupos de investigación de animales que que se desarrollan en el sustrato, no solamente de estas especies de podostenáceas, sino también a profundidades en las cuencas de arroyos y ríos, que son los animales bentónicos que de algún modo también se utilizan como indicadores biológicos de, por ejemplo, las condiciones óptimas o alteradas en ciertos ambientes
y son verdaderamente válidos al momento de tomar decisiones, ya sea de conservación, preservación, modificación de ciertas actividades o recomendaciones. Entonces tenemos geólogos que nos van a explicar cómo se formaron estos saltos, que es el geólogo Fernando Crivelo, docente de nuestra facultad, el ingeniero Gandola, que trabaja de algún modo nos va a determinar o caracterizar las cuencas hidrográficas, y después vamos a tener conferencias virtuales e intervenciones como la profesora doctora Bedoya de Colombia, que actualmente se encuentra en Estados Unidos, que nos va a relatar cómo la caracterización devenida de la genética molecular y modelos, ¿no es cierto?, de distribución de estas plantas pueden ayudarnos a caracterizar los ambientes donde viven. Y bueno, todas estas actividades van a realizarse, como lo dijiste, en el Museo Regional Aníbal Cambas el día lunes 12 de junio a partir de las 7:30. Es la inscripción, ¿no es cierto?, y recepción, porque también vamos a exponer pósters de otros trabajos realizados y presentados en congresos y jornadas, y a las 8:30 horas sería la inauguración. ¿Quiénes pueden participar en esta actividad, digamos, abierta a todo público? O Esta actividad, de algún modo, para que la población, y como objetivo también planteado desde nuestra institución, de acercar, ¿no es cierto?, el conocimiento científico a la población, a la comunidad, no solamente de especialistas, sino también al público o aquellas instituciones que trabajan o tienen o están vinculadas a las especies que vamos a dar a conocer. Entonces está abierto a, por ejemplo, a especialistas, a estudiantes, a becarios, a funcionarios, a también aquellas personas que tienen o administran lugares recreativos donde se encuentran estas especies. Entonces, es también poner un valor agregado al lugar donde turísticamente visitamos y contar, ¿no es cierto?, que aparte de la vegetación que vemos alrededor, hay animales y plantas que crecen sobre o arraigados a esos saltos. Entonces, está abierto a los guardaparques, a las personas que tienen o, digamos, administran estos lugares turísticos, y que serían los propietarios, ¿no es cierto?, de complejos turísticos, campings, y bueno, las instituciones vinculadas a la biología, la geología, calidad de agua, todos ellos están invitados a este primer taller regional de podostemáceas. Bien, así que recordamos entonces del 12 al 14 de junio, ¿va a ser modalidad presencial, virtual? Bueno, ¿de qué manera se va a desarrollar? El día 12 presencial, y está abierto al público. Y los días 13 y 14 nosotros vamos a desarrollar otras actividades. El día 13 vamos a realizar una práctica de campo con los especialistas, pueden acompañarnos guardaparques o funcionarios vinculados a la ecología o a la biodiversidad, y vamos a hacer una salida de campo de reconocimiento, recolección, registro de estas plantas, estas especies en particular de podostemáceas e invertebrados, en el Parque Provincial Martínez Crobeto. Entonces hay un desplazamiento hacia ese lugar y luego de esa jornada, el día 14 de junio, en los laboratorios de la Facultad de Ciencias Exactas, también tenemos actividades vinculadas a la identificación de las especies, la observación, la descripción,
debates con respecto a la taxonomía, intercambio, ¿no es cierto?, de lo que hemos encontrado en ese lugar en particular, que lo usamos como modelo. Y bueno, eso de algún modo constituiría parte de lo que después realizaremos como una publicación que va a estar disponible para la comunidad, no solamente comunidad científica, sino para la comunidad en general, respecto a las conclusiones que podríamos arribar, las recomendaciones y las propuestas de nuevos proyectos, ahora sí con la interacción de estos actores, ¿no? Muy bien. Manuela, muchísimas gracias por contarnos acerca de este tema realmente tan interesante que lo vemos y bueno, hay todo un mundo por descubrir, sobre todo para quienes no están en este ámbito de las ciencias, pero la importancia de conocer para poder valorar y cuidar también nuestros ecosistemas. Muchísimas gracias. De nada, que tengan un excelente día. Igualmente, hasta pronto. Gracias. Hablamos con la licenciada Manuela Rodríguez, es docente de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, es directora del Departamento de Biología y nos anticipaba sobre el primer taller regional de podostemáceas a realizarse del 12 al 14 de junio en el Museo Aníbal Cambas y también en el edificio central de la Facultad de Ciencias Exactas. Para mayor información pueden visitar la página de esta unidad académica, pueden googlearla y allí está toda la información entonces para quienes quieran participar de este taller que, como lo decía Manuela, está abierto a toda la comunidad, no solo a docentes, a estudiantes, a becarios, sino también a público en general, a instituciones, a funcionarios y también a quienes tienen emprendimientos turísticos. Microrradial Universitario, con toda la actualidad de las unidades académicas. 98.7 en el año del cincuentenario de la UNAM. Su corazón está preso. Abriendo las puertas al conocimiento, la formación, la investigación y extensión universitaria. La 98.7 MHz presenta el Microrradial Universitario con toda la actualidad de las unidades académicas. Universidad Nacional de Misiones, 50 años formando profesionales para el futuro. Y en el espacio de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, les queremos anticipar un interesante taller que se desarrollará la próxima semana, el primer taller regional de podostemáceas. Se realizará del 12 al 14 de junio en el Museo Aníbal Cambas y también en el edificio de esta unidad académica para hablar acerca de este tema y saber a qué nos referimos cuando hablamos de podostemáceas, sobre todo quienes no estamos en este ámbito y para conocer también sobre esta actividad y quiénes serán los disertantes. Estamos en comunicación con la profesora Manuela Rodríguez, licenciada en genética, profesora en biología, es directora del Departamento de Biología y también responsable de la Cátedra de Biología Vegetal de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la UNAM. Muy buenos días, la saluda Susana Babi de Radio Universidad. Buenos días, Susana, ¿cómo estás? Un gusto compartir este espacio y poder comunicar de algún modo lo que estamos haciendo desde la investigación. Y bueno, también quiero decirte que me acompaña en este taller, surge a partir de un proyecto de investigación de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, que dirigimos con la doctora Juana Peso,
y que entiende o trata de explicar la ecología y taxonomía de podostemáceas y las comunidades de invertebrados que crecen en estos lugares, ¿no?, tan particulares, que son rápidos saltos, como los saltos del Moconá, los saltos de arroyos que tenemos en nuestra provincia, Crisiuc, las cataratas del Iguazú también. Bueno, estas son plantas muy particulares, pertenecen a una familia que tiene una distribución muy amplia en los lugares, ¿no es cierto?, tropicales y subtropicales. A nivel mundial está representada por 50 géneros y 300 especies. Y bueno, Misiones forma parte en la Argentina también de un área de distribución de 5 géneros y 9 especies de esta familia. Así, estas especies crecen muy bien en lugares donde las corrientes, o están sometidas, ¿no es cierto?, a corrientes muy rápidas, justamente donde siempre la vemos, y quizás a lo mejor la población se haya sacado una foto, y detrás están los saltos, y también están estas plantas particulares que justamente están adaptadas a vivir bajo ese continuo torrente de agua, ¿no? ¿Y cuál es la importancia en el ecosistema de estas especies vegetales, y a partir también de las investigaciones que desarrollan ustedes, las particularidades que tiene también? Bueno, primero es que colonizaron lugares donde, por ejemplo, son rocosos, están adheridas a las rocas o en los paredones de justamente estos arroyos y saltos, y en ellas se albergan una fauna bastante particular, vinculada a especies, ¿no es cierto?, de invertebrados, que desarrollan allí parte de su ciclo biológico, y también están vinculados a estas plantas los peces. Son plantas que tienen exigencias muy particulares, una transparencia, ¿no es cierto?, del agua, un porcentaje de oxígeno bastante importante, y se han adaptado justamente porque desarrollaron ciertas particularidades de adhesión al sustrato y de desarrollo de partes de lo que nosotros conocemos como hojas, raíces, y en esas partes vegetativas de las plantas crecen se desarrollan estos invertebrados, que pueden llegar a ser indicadores, ¿no es cierto?, biológicos en ciertos lugares donde, por ejemplo, se desarrollan actividades por parte del ser humano, ¿no?, actividades antrópicas vinculadas a utilización de las cuencas, de los espacios para recreación. Bueno, en definitiva son plantas que pueden llegar a ser indicadoras también de contaminación, y también las comunidades que viven con ellas, ¿no? Y en este sentido, como remarcaba, el lugar estratégico que tiene, o las condiciones también que tiene nuestra provincia, nuestra región y su ecosistema para que se puedan desarrollar. Exactamente. Nosotros estamos abocados en este momento no solamente de identificar las especies, sino entender sobre la ecología, caracterizar los ambientes, también en el contexto, ¿no es cierto?, dónde se encuentran esos saltos, a qué cuencas hidrográficas pertenecen, cómo se encuentran esas cuencas respecto al uso, a la conservación. Por eso también recibimos de alguna manera el apoyo, ¿no es cierto?, de instituciones vinculadas a la conservación de la diversidad biológica. Y en este sentido, nosotros también estamos vinculados con, por ejemplo, el Instituto Misionero de Biodiversidad, el Ministerio de Ecología, con los guardaparques que nos asisten cuando visitamos, por ejemplo, parques provinciales.
todo con la debida autorización para realizar estos estudios, no solamente de las especies, sino también de la calidad del agua, ¿no? Y ver de qué modo existe una correspondencia entre el desarrollo de estas especies y su hábitat, para tomar decisiones posteriormente acordes a esas características particulares. Manuela, y sobre el taller en particular, nos gustaría que nos cuentes quiénes van a disertar en esta actividad. Bueno, en esta oportunidad nos va a acompañar el doctor José Luis Fontana, que él desde el año 2000 se encuentra abocado a estudiar las podostenáceas, sobre todo desde el punto de vista ecológico, y comparte con otros especialistas del sur de Paraguay y del sur de Brasil, justamente toda esta parte principalmente abocada primero a la identificación de las especies y después a la ecología. Por tanto, nos hicimos una propuesta conjunta con la Universidad Nacional del Nordeste a través del doctor José Luis Fontana y de su equipo, nuestro equipo local perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas, e invitamos, ¿no es cierto?, al doctor Melo, que está en la Universidad de Río Grande do Sul, que él se encuentra abocado también al estudio de las especies taxonómico, pero también ecológico en especies de esta familia en Brasil. Y nos acompañan también como parte de los conversatorios y de las conferencias, profesores de la Universidad Nacional del Litoral, que también se encuentran desde hace muchos años interrelacionados con grupos de investigación de animales que que se desarrollan en el sustrato, no solamente de estas especies de podostenáceas, sino también a profundidades en las cuencas de arroyos y ríos, que son los animales bentónicos, que de algún modo también se utilizan como indicadores biológicos de, por ejemplo, las condiciones óptimas o alteradas en ciertos ambientes, y son verdaderamente válidos al momento de tomar decisiones, ya sea de conservación, preservación, modificación de ciertas actividades o recomendaciones. Entonces tenemos geólogos que nos van a explicar cómo se formaron estos saltos, que es el geólogo Fernando Crivelo, docente de nuestra facultad, el ingeniero Gandola, que trabaja de algún modo nos va a determinar o caracterizar las cuencas hidrográficas, y después vamos a tener conferencias virtuales, intervenciones como la profesora doctora Bedoya de Colombia, que actualmente se encuentra en Estados Unidos, que nos va a relatar cómo la caracterización devenida de la genética molecular y modelos, ¿no es cierto?, de distribución de estas plantas pueden ayudarnos a caracterizar los ambientes donde viven. Y bueno, todas estas actividades van a realizarse, como lo dijiste, en el Museo Regional Aníbal Cambas, el día lunes 12 de junio, a partir de las 7:30, es la inscripción, ¿no es cierto?, y recepción, porque también vamos a exponer pósters de otros trabajos realizados y presentados en congresos y jornadas, y a las 8:30 horas sería la inauguración. ¿Quiénes pueden participar en esta actividad, digamos, abierta a todo público? Esta actividad, de algún modo, para que la población, y como objetivo también planteado desde nuestra institución, de acercar, ¿no es cierto?, el conocimiento científico a la población,
a la comunidad, no solamente de especialistas, sino también al público o aquellas instituciones que trabajan o tienen o están vinculadas a las especies que vamos a dar a conocer. Entonces está abierto a, por ejemplo, a especialistas, a estudiantes, a becarios, a funcionarios, a también aquellas personas que tienen o administran lugares recreativos donde se encuentran estas especies. Entonces, es también poner un valor agregado al lugar donde turísticamente visitamos y contar, ¿no es cierto?, que aparte de la vegetación que vemos alrededor, hay animales y plantas que crecen sobre o arraigados a esos altos. Entonces, está abierto a los guardaparques, a las personas que tienen o, digamos, administran estos lugares turísticos, y que serían los propietarios, ¿no es cierto?, de complejos turísticos, campings, y bueno, las instituciones vinculadas a la biología, la geología, calidad de agua, todos ellos están invitados a este primer taller regional de podostemáceas. Bien, así que recordamos entonces del 12 al 14 de junio, ¿va a ser modalidad presencial, virtual? Bueno, ¿de qué manera se va a desarrollar? El día 12 presencial, y está abierto al público. Y los días 13 y 14 nosotros vamos a desarrollar otras actividades. El día 13 vamos a realizar una práctica de campo con los especialistas, pueden acompañarnos guardaparques o funcionarios vinculados a la ecología o a la biodiversidad, y vamos a hacer una salida de campo de reconocimiento, recolección, registro de estas plantas, estas especies en particular de podostemáceas e invertebrados, en el Parque Provincial Martínez Crobeto. Entonces hay un desplazamiento hacia ese lugar y luego de esa jornada, el día 14 de junio, en los laboratorios de la Facultad de Ciencias Exactas, también tenemos actividades vinculadas a la identificación de las especies, la observación, la descripción, debates con respecto a la taxonomía, intercambio, ¿no es cierto?, de lo que hemos encontrado en ese lugar en particular, que lo usamos como modelo. Y bueno, eso de algún modo constituiría parte de lo que después realizaremos como una publicación que va a estar disponible para la comunidad, no solamente comunidad científica, sino para la comunidad en general, respecto a las conclusiones que podríamos arribar, las recomendaciones y las propuestas de nuevos proyectos, ahora sí con la interacción de estos actores, ¿no? Muy bien. Manuela, muchísimas gracias por contarnos acerca de este tema realmente tan interesante que lo vemos y bueno, hay todo un mundo por descubrir, sobre todo para quienes no están en este ámbito de las ciencias, pero la importancia de conocer para poder valorar y cuidar también nuestros ecosistemas. Muchísimas gracias. De nada, que tengan un excelente día. Igualmente, hasta pronto. Gracias. Hablamos con la licenciada Manuela Rodríguez, es docente de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, es directora del Departamento de Biología y nos anticipaba sobre el primer taller regional de podostemáceas a realizarse del 12 al 14 de junio en el Museo Aníbal Cambas y también en el edificio central de la Facultad de Ciencias Exactas. Para mayor información pueden visitar la página de esta unidad académica, pueden googlearla y allí está toda la información entonces para quienes quieran participar de este taller que, como lo decía Manuela, está abierto a toda la comunidad, no solo a docentes, a estudiantes, a becarios, sino también a público en general, a instituciones, a funcionarios y también a quienes tienen emprendimientos turísticos.
Microradial Universitario, con toda la actualidad de las unidades académicas. 98.7 en el año del cincuentenario de la UNAM.